esta conferencia, como ya hace ya muchos años que la pronuncié aquí y más años todavía que la pronuncié en Burdeos, porque esto parte de una idea mía que después la llevé allí a ese coloquio que se titulaba L'image du pouvoir, le pouvoir de l'image, y el título originario era La imagen del poder en Pedro I de Castilla. El título que tienen ustedes es de iconografía de Pedro I y en realidad de eso se trata. La conferencia está dividida en dos partes. Una primera parte es la iconografía y la otra segunda parte es la iconología. Para los alumnos, hay algún antiguo alumno por aquí, o algunos antiguos alumnos, un par de ellos o tres, saben la diferencia clara que hay entre iconografía y la iconología. La iconografía es lo más elemental, el nivel primario, y la iconología es el nivel secundario, el más profundo, ¿no? Eso dicho muy brevemente lo que significan esos dos términos. Yo no les voy a hablar ahora en una introducción de lo que representa Pedro I para la historia de España y para la historia de Europa también, ¿no? Que ya muchos de ustedes lo han tratado y lo han oído con mejor conocimiento de lo que yo les pueda dar. Pero me voy a referir sobre todo a las imágenes de Pedro I, lo que a mí me movió a hacer este trabajo, porque yo partía de una cita de Sánchez Cantón, un historiador del arte español, de la pintura española, que publicó hace ya muchos años un libro sobre los retratos de los reyes de España, y me llamó la atención de que ahí aparecían todos los reyes de España desde la Baja Edad Media, pero no aparecía por ninguna parte don Pedro I. Ahí parece que también le tocó el mal hado. Y entonces decía Sánchez Cantón que ni los sellos de plomo ni las monedas pueden parangonarse con la descripción literaria de López de Ayala. Ya saben ustedes, después la leeremos completa, pero dice López de Ayala: fue el rey don Pedro asaz grande de cuerpo, blanco, rubio, que ceceaba un poco en la fábula. Entonces Sánchez Cantón opinaba que con eso ya no se podía comparar todo lo que había, que eran, claro, monedas. Claro, hay que ver las monedas y otros testimonios más que fui buscando hasta encontrar, pues bueno, todo lo que he podido hallar sobre Pedro I en relieve, escultura o en pintura de manuscritos. Esto es muy antiguo, ¿eh? No crean ustedes que yo no sé hacer un PowerPoint. Lo que pasa es que la historia de estas diapositivas es tan larga, ya se lo he explicado a los organizadores del Congreso. Se lo he explicado. Y no merece la pena que pierda tiempo en comentárselo a ustedes. Pero desgraciadamente o afortunadamente pueden ver ustedes las imágenes. No he tenido tiempo de digitalizarlas ni de montar el PowerPoint y todas esas cosas que lleva su tiempo. Por lo tanto, están ustedes ahora mismo en una conferencia antigua, como la que muchos de nosotros tuvimos en nuestros buenos tiempos. Así que no está de más mirar, echar la vista atrás de vez en cuando, ¿no? Para acordarnos de las cosas tan primitivas, ¿no? Y lo cómodo que es un PowerPoint. Bien, la moneda más conocida del reinado de Pedro I de Castilla es la dobla de oro que se acuñó en Sevilla, de 4,500 gramos, 4,500, llamada de cabeza por la del rey, la cabeza del rey, que es lo que vemos, cuyo retrato aparece de perfil, con nariz aguileña, bigote y con la corona real. Tiene una melena, como ven ustedes, y los bucles le caen por encima y detrás de la oreja sobre el manto. Y tiene su nombre y título, mientras que en el reverso aparece el campo cuartelado de Castillo y Leones con el nombre de la C. Lo tienen ustedes ahí abajo, y la parte del anverso de la moneda. Esta es, pues, el retrato más fidedigno que tengamos del rey. El retrato más fidedigno es esta moneda. Ahora bien, tenemos también otros elementos de juicio, como serían los sellos de Pedro
El sello de la autoridad, o sello secreto, es una placa de cera roja de 30 milímetros de diámetro, destruida en parte y que se conserva en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. Aquí, como ven ustedes, es un sello muy pequeño, pero en fin, lo han aumentado. Está sin corona, pero con el manto real, entre un castillo de 3 torres a la derecha y un león rampante a la izquierda. La melena, que es una melena corta también, tiene una particularidad, es que tiene un flequillo. Ven ustedes ahí, no sé si es una foto de una reproducción antigua del principio del siglo XX, ¿no? Pero se ve claramente que tiene un flequillo, como estos que usan o usaban hace ya años las señoritas, ¿no? Este flequillito, que sería una moda de ese momento. Por otra parte, tenemos también una serie de sellos con la figura ecuestre, el caballo, a caballo, cubierto con gualdrapa, etcétera, y con un yelmo. Claro está, estos sellos duplican el tamaño del anterior. Claro, la efigie del rey es más pequeña y tampoco podemos saber muy bien qué sería el rostro propiamente del rey. Siguiendo con los testimonios iconográficos más fiables, llegamos al Alcázar del Rey Don Pedro en Sevilla, donde en la galería sur del Patio de las Doncellas, sobre la puerta de la vieja capilla de San Clemente, que usarían Fernando III el Santo y Alfonso X el Sabio, hay un olvidado retrato del monarca justiciero que no se ha identificado hasta ahora, o hasta cuando yo lo publiqué. Esta capilla sería remodelada en el siglo XIV, decorándola con yeserías mudéjares y una inscripción latina que en caracteres góticos se ciñe a la puerta y nos presenta la versión más antigua del país de la conocida oración bajo medieval Anima Christi. El Anima Christi, muchos de ustedes lo recordarán, se rezaba después de la comunión y dice: alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, purifícame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo, defiéndeme. Esta es una oración de origen franciscano, la creó un franciscano, y en esa época de tanta devoción, pues se rezó, y es más conocida porque San Ignacio la colocó en la primera página de los ejercicios espirituales. De ahí, por ahí fue por donde yo también empecé a interesarme por el tema de esta inscripción en la puerta de lo que ahora llaman sala del techo de Carlos V. Bien, pues esto, como les digo, es la versión más antigua, por lo que yo he podido averiguar, que haya en nuestro país sobre esa oración. Aquí aparece en un alto relieve la cabeza del rey, aparece con turbante y bigote, y a la derecha del espectador, claro está, siguiente, aparece una reina, o su amante, María de Padilla, que después fue legítima reina, se la reconoció como legítima reina de Castilla después de su muerte, y debe ser ella, esa mujer tan extraordinaria de la que se quedó prendada en cuanto la vio, ¿no? Recuerden ustedes la historia que se cuenta del encuentro con la ama que era María de Padilla, y todo esto aparece bajo un friso de arquillo con los escudos de Castilla, León y la Orden de la Banda, como saben ustedes, siempre se presenta en todo el ámbito del Alcázar de Sevilla. A continuación nos encontramos ya con la escultura de bulto redondo, y la escultura de bulto redondo va a ser, esto que ven no es exactamente la escultura medieval, es una copia que se hizo después. La constituye un famoso busto sevillano que ha sido glosado por poetas, historiadores, y del que ya se hace eco un romance de Quevedo. El romance dice:
Pues don Pedro de Castilla, tan valiente y tan severo, ¿qué hizo sino castigos y qué hizo sino escarmientos? Quieta y próspera Sevilla pudo alabar su gobierno y su justicia las piedras que están en el Candilejo. Candilejo, saben ustedes que es la calle del Candilejo, la calle Corral del Rey, esa encrucijada de calles que conocen bien los sevillanos, y este es el origen de esa historia de la Vieja del Candil, que está en el Candilejo, la calle del Candilejo, y que no recuerda la justicia del rey cruel. Había allí un busto que perpetuaba esa leyenda de la Vieja del Candil. A altas horas de la noche, una noche muy oscura, dos hombres están luchando, uno cae muerto y desde una ventana pues hay una anciana que se asoma con un candil. Se asoma con un candil y ve que se ha cometido un crimen. La vieja declara ante la justicia que el autor de esa muerte era el rey por el inconfundible sonar de un ruidito que le hacían las canillas, las rodillas. Eso también está comprobado científicamente por el análisis de sus restos. Reconocida la veracidad de la declaración, el rey manda colocar en aquella esquina su cabeza en piedra, igual que se solía colocar en la picota las cabezas de los delincuentes y de los criminales. Esto que está en el Romance de Quevedo, pues la referencia más antigua que he encontrado está en Luis de Peraza. La historia de Sevilla de Luis de Peraza nos dice, al hablar de las calles de Sevilla, dice: el Candilejo llama por una cara y cabeza de bulto marmoleño que está en una esquina alta. Dicen que fue hecha por esta ocasión. El rey don Pedro de Castilla afirmaba algunas veces que los delictos ocultos por maravilla se podían saber, y como una noche oscurísima él yendo disfrazado matase allí un hombre y al ruido una vieja sacase un candilejo de un candil por una ventana de su casa, otro día en juicio la vieja conoció al rey don Pedro y afirmó ser él el matador de aquel hombre, y en el andar que cuando andaba le crujían en gran manera las canillas de las piernas. El rey don Pedro satisfizo largamente a la parte del muerto y creyó ser verdad la contraria de su opinión, y a la vieja mandó hacer la cabeza y cara del bulto y ponerla en la pared, y por el que ella sacó en la mano, en memoria del hecho, llamó al barrio del Candilejo, lo cual, aunque parezca fábula, el barrio sin duda se llama así. Se sigue llamando así y lo sabemos todos los sevillanos. De modo que ahí tienen ustedes el lugar donde se colocó entonces un busto del rey. Es una historia mucho más larga, porque después la recoge el duque de Rivas en una antiguaya en Sevilla, dice: del Candilejo la calle desde entonces se intitula, y el busto del rey don Pedro aún allí está y nos asusta. Ese busto que está en esa hornacina el busto original estuvo allí hasta 1590, cuando pasó por allí un día don Fernando Enrique de Rivera, el tercer duque de Alcalá, y en el momento en que se derribaba la casa antigua, la casa medieval, de manera que vio que estaban derribando la casa, donde había una hornacina con el retrato del rey, y como era muy aficionado a la cultura antigua, pues él lo primero que hizo fue coger el busto y llevárselo a su palacio, al Palacio de San Andrés, la casa de Pilato, para que allí apareciera entre tantos famosos como tenía en su patio o en sus estancias. Este hecho está atestiguado por un manuscrito del canónigo Ambrosio de la Cuesta y Saavedra, que se conserva en la Biblioteca Colombina, y en el que se asegura que el duque de Alcalá tenía aquella cabeza por verdadera efigie del rey don Pedro o muy parecida, lo cual queda corroborado por el cronista Espinosa de los Monteros, que nos dice que por memoria de este caso mandó poner en aquella esquina, en una concavidad, su cabeza hecha de piedra, la cual se renovó pocos años y se puso en su lugar de ella el medio cuerpo que hoy está, que es el que vemos hoy, es el medio cuerpo. Es decir, que después del traslado del retrato de don Pedro a la casa de Pilato, pues se renovó ese monumento, digamos, de la calle Candilejo, en 1630 por el escultor Marcos Cabrera.
Cabrera, que los conocedores de la cofradía ya saben qué escultor es. Mientras tanto, la escultura medieval se puso en la armería de la Casa de Pilar, hasta que en el siglo XIX pasó a un almacén y apareció, se volvió a encontrar en 1960, que fue cuando la encontraron en ese almacén, y se restauró y se colocó en... Ahí aparece, bueno, la Casa de Pilar, es que no le... La siguiente, ahí tienen ustedes el busto de don Pedro, el busto que mandó colocar allí el rey en la calle Candilejo y que fue sustituido por el moderno que hemos visto antes. Ahí está el retrato de don Pedro en lo que es el apeadero, bueno, el apeadero de... Esta es la siguiente, ¿no? El apeadero del palacio. Atrás. Eso, el apeadero, bien, la siguiente. Ahí está, bien. Como ven ustedes, aparece con la nariz aguileña, tiene la mandíbula inferior prolongada, la cabellera corta, también en dos mitades, y curiosamente el flequillo en la frente, como en el sello de la autoridad. Y tiene un bonete redondo, que es otro de los indumentos de la época. Esta descripción coincide con la que se hacía en el manuscrito anónimo recogido por el canónigo Ambrosio de la Cuesta y Saavedra, que él juzgaba era de barro cocido y pintada con el pelo corto, que solo le cubría el cuello alrededor y cercenado por la frente, como entonces se usaba, sin bigotes ni barba, el rostro algo ocultado y la cabeza un bonete redondo, traje de aquel tiempo. O sea que en las referencias que tenemos antiguas, el manuscrito este de la Colombina, pues nos está describiendo lo que vemos allí. O sea que esto, que estaba allí olvidado en un almacén de la Casa de Pilato hasta 1970, pues el mismo retrato de don Pedro, otro de los auténticos, digamos, que tenemos hoy día, nada más que entramos en el patio de la Casa de Pilato, en el apeadero. Finalmente, la segunda escultura, bulto redondo, que se fije al famoso rey, es la conocida del Museo Arqueológico Nacional, está allí desde 1869, procedente del convento de Santo Domingo Real de Madrid, que es la que tienen ustedes en el frontispicio de las jornadas. Aunque don Pedro, después de morir en Montiel, a manos de su hermanastro, lo enterraron en la iglesia de Santiago de la Puebla de Alcocer, en 1447 su cuerpo fue trasladado por su nieta doña Constanza, priora del convento de Santo Domingo Real de Madrid, a la capilla mayor de la iglesia de dicho convento, donde mandó erigir un sepulcro con un bulto de mármol muy al natural de su abuelo, sustituido por otro en 1504, que sufriría distintas vicisitudes hasta llegar a parar a los subterráneos del convento, de donde lo rescataría la Comisión de Monumentos en 1845, cuando se coloca en el coro junto al sepulcro de su nieta, y donde estuvo hasta 1878, en que se traslada al Museo Arqueológico Nacional. Es una estatua orante, genuflexa, en alabastro, vestida de armadura, cota de malla, manto real, con flores de oro sobre fondo azul, ya desaparecido. Los que lo llevaron al museo todavía pudieron ver la policromía, y que se ha comparado con la obra de un escultor anónimo que debió conocer, el autor se supone, es una hipótesis que hay sobre el autor de esta escultura del rey, que fuera el mismo que esculpió las estatuas orantes de don Alfonso, el hijo de los reyes católicos, que tenemos en la Cartuja de Miraflores, conocerán algunos de ustedes, y el de Juan de Padilla, que está también en el Museo Arqueológico de Burgos. Esta es la opinión de Ángela Franco Mata, que es la máxima experta que tengamos en escultura gótica y es la conservadora de medieval del arqueológico. De modo que
posiblemente pues hizo esta escultura. Ahora bien, una cosa es la escultura de 1504, la época de los Reyes Católicos, que por eso va esa atribución, y otra es la cabeza. La cabeza está añadida con posterioridad, se añadió al cuerpo, y las piernas, cuyas rodillas reposan sobre un cojín, se mutilaron en el siglo XVIII con objeto de poder introducir la estatua en un nicho. Hay un contraste claro entre la calidad de las manos, cubiertas por guantes, y la cabeza, que bien pudo pertenecer a la escultura anterior, mandada a realizar por su nieta, doña Constanza, en tiempos de Juan II, y que se conservaría con objeto de preservar la autenticidad del retrato. Claro, la cabeza, eso saben ustedes, se ha hecho desde la época romana, ¿no? Una cosa era el cuerpo, otra el retrato que se iba colocando se le colocaban los togados, ¿no? De modo que la idea clara, y antes di la cita de la nieta doña Constanza, era de mantener la autenticidad de esa efigie de su abuelo. En este caso, considerando que pueda seguir algún modelo hoy desaparecido, el rey, como ven ustedes, aparece lampiño, otra vez la cabellera corta, dividida en dos mitades, la diadema, la nariz aguileña, la mandíbula inferior pronunciada, o sea, como aparece también en el retrato de la casa de Pilato que ya hemos comentado. Y en ese sentido, el ángulo facial recuerda al mismo que vemos en la moneda, la dobla de oro de cabeza que vimos al comienzo de estas imágenes. Parece ser que Cardedera, uno de nuestros primeros historiadores del siglo XIX, pues historiador del arte, llegó a contemplar los restos de la policromía de esa estatua, que eran iguales a los de las telas que vestían en su sepulcro el cuerpo de don Pedro, dice Cardedera. Cosa que hoy día pues, no lo podremos nunca comprobar. Recientemente se ha relacionado esta obra con el maestro de don Álvaro de Luna, que es otro de los grandes artistas de la escultura funeraria. De cualquier manera, hay aquí un aspecto común, como he dicho, que es el del ángulo facial, la mecha del flequillo, etcétera, la cabellera. Por otra parte, parece ser que existió otro busto de Pedro I. ¿Qué va? De aquí pasa... Es que va para atrás, ¿no? Es que hay que darle muy suave, de aquí, porque si le da fuerte, de aquí pasa... retrocede. Ahí está. Y ahora la siguiente. La siguiente. Esa. La siguiente. Ahí va. Bueno, aquí. Es que no ves la falta de costumbre. Bien. Parece ser que hubo otro busto de Pedro I con diadema en los jardines del Alcázar de Sevilla y que desapareció a consecuencia de unos horribles vendavales en un huracán de 1464, según contaba el cronista Alfonso de Palencia y que luego recopila Ortiz de Zúñiga. Dice, una imagen que estaba sobre un mármol en la huerta con diadema de oro en la cabeza, era estatua del rey don Pedro, fue arrebatada toda de manera que jamás apareció. O sea que se la llevó el viento y no dieron luego con ella. Pero había otro busto de esto, igual que hemos visto en la casa de Pilato, que estaba en el Alcázar. Bien, si pasamos a considerar ya los testimonios pictóricos, pues el primer que encontramos es el del libro de la Montería. El libro de la Montería, que lo mandó componer Alfonso XI de Castilla para la educación del príncipe Pedro, y cuya copia más hermosa es el llamado Códice Palacio de la biblioteca del Palacio Real, que perteneció a la biblioteca de Perafán de Rivera y data del reinado de Juan II. Data del reinado de Juan II. Pero parece ser, según Domínguez Gordona, que
que un ejemplar con miniaturas pertenecientes a Pedro I pasó a una colección del extranjero sin que sepamos más de ella. Sin embargo, cabe pensar que esta, como las otras copias existentes, realizadas en el siglo XV, hayan seguido fielmente el modelo original del siglo XIV. O sea, que esta que vemos sea una copia del modelo del siglo XIV, que fue el que se fue a parar al extranjero sin que sepamos dónde está. Hay una copia en el Escorial, otra más en la Biblioteca de Palacio. O sea que salieron 3 copias de ese original perdido, y hay que pensar que, bueno, es una copia, pero una copia fidedigna de esa que no tenemos. En el llamado Códice de Palacio aparece en una miniatura página entera el príncipe Don Pedro sentado en un trono de madera con su escabel junto a 4 cortesanos, uno de los cuales indica el perro herido que le muestran arrodillados 3 de sus ojeadores, mientras en primer plano 2 monteros con 2 perros contemplan al jabalí muerto que hirió al perro. O sea que el jabalí, antes de morir, ha herido al perro, y estos cazadores, los monteros, le llevan al rey el pobre perro herido que ha cazado al jabalí, pero lo ha herido casi de muerte. Al fondo hay un paisaje de montaña, cielo azul, un altozano, un camino, un frondoso árbol, etc. Y a lo lejos un ciervo y un venado, que nos está mostrando un monte con las torres de un castillo. Esto es una escena de la montería a la que eran tan famosos, pero aquí podemos ver la psicología de este retrato sedente del príncipe Don Pedro, en donde vemos a un joven de expresión triste, mirada melancólica, vestido de juba, con el bonete redondo, similar al que hemos visto ya también en el retrato de la Casa Pilato, y parece verosímil que esas ilustraciones del Códice de Palacio pues hayan seguido el modelo ese perdido que pasó a una colección extranjera. Finalmente resulta más discutible el retrato que aparece en 2 miniaturas de los manuscritos de la vida de Bertrand de Guesclin, biografía del famoso, una biografía de contenido heroico, que se redacta entre 1380 y 1387 por Jean Quibelier, bajo el título de Chronique de Bertrand de Guesclin. Está en la biblioteca J. Thomson de Londres, y en ella pues aparece el momento en que Pedro I es capturado y lo hacen bajar del caballo justo al llegar al campamento enemigo que está sitiando el castillo Montiel. El rey está mirando de perfil a los apresores. El ángulo facial pues también nos transmite otra vez al perfil del retrato del Museo Arqueológico Nacional, aunque aquí hay una novedad, que aparece con barba. Ahí aparece el rey con barba. La segunda ilustración, que no tenemos, el mismo perfil de cabeza, pero aquí la cabeza ya está cortada y pinchada en una lanza, pero el perfil es idéntico a este que están viendo ustedes. Y esa es la más truculenta, porque aparece el cuerpo degollado y el soldado con la lanza y la cabeza del rey. La primera objeción que encontramos en este retrato es que sea muy posterior a la muerte del rey. La segunda, que aparezca con barba, aunque ofrezca la misma nariz aguileña de todos los demás retratos. De cualquier manera, la que ofrece más verosimilitud, como dijimos al principio, es la de la moneda de la cabeza del rey. Un momento. No. Poner hacia atrás. Bien, ahora sí. Bien, el momento en que matan al rey. Ahora bien, decía anteriormente que hay una miniatura tardía, que es la de la genealogía de los reyes de España de Alonso de Cartagena. Esa miniatura tardía, que en realidad no es un retrato, pero que aparece el rey luchando a muerte con su hermanastro con el fondo del castillo Montiel. Finalmente, pues tenemos también en la sala de los reyes del Alcázar de Segovia, pues esa serie
de acuarelas que pintó Abrial, porque saben ustedes como un incendio en el Alcázar en 1862, se perdieron pues las esculturas, y lo que vemos ahora son unas esculturas modernas siguiendo aquellas acuarelas que recogió Abrial en 1844. En esta pues no hay un retrato creíble. Siguiente. Este es el hermanastro, y esta serie parece ser que databa del siglo XV. Databa del siglo XV y la mandó a hacer Enrique IV. Ya finalmente tenemos también la serie sevillana del Salón de Embajadores, donde hay 56 tablas pintadas a finales del siglo XVI por Diego Esquivel, en que se representan los reyes de España, pues desde Recaredo hasta Felipe II. Esto, pues también ustedes una foto antigua, porque esto lo han restaurado, ya se puede ver mucho mejor lo que se veía entonces. De modo que esto tampoco tiene mayor interés iconográfico, ni son unos retratos muy fidedignos. Bien. Bueno, ya creo que vamos a ir terminando. Tengo que ir resumiendo, cortando, y esto era más largo de lo que parecía. En fin, desde que Lucio Marineo Sículo acuñó el apelativo del Cruel, la figura del rey Pedro se convirtió en el héroe de un melodrama romántico. Ya todos tenían que seguir esa historia hasta los tiempos de Duque Rivas y Zorrilla, pasando por Voltaire, por Mérimée, que hay una biografía que recientemente ha publicado el Ayuntamiento. De manera que en esta segunda parte, como les dije yo, era donde yo ya profundizaba en función de los textos y de la propia imagen de lo que significaba ese personaje tan contradictorio, tan problemático. Ridruejo, Dionisio Ridruejo, destacó el papel que desempeñaría en el modelado de su personalidad la madre de Doña María de Portugal, humillada y preterida ante el éxito social y maternal de Leonor de Guzmán, que era la concubina de su marido Alfonso XI. En esto el hijo pues siguió el ejemplo del padre, que le dio 9 hijos, mientras ella le había dado solo un hijo, el príncipe Pedro. El príncipe Pedro, que ustedes, tenía sus defectos físicos. De manera que todo eso debió de pesar sobre la psicología de este muchacho, que aparece, como ven ustedes, ese aspecto melancólico, enfermizo, y que incluso al comienzo del reinado tuvo una enfermedad, una fiebre, que no sabemos qué sería, y de que se salvó de milagro. En la crónica se ve que tuvo ya un auténtico, se planteó un problema dinástico y ya no sabían quién iba a ser el sucesor, porque el jovencito estaba más hacia el otro mundo que hacia él, pero se salvó. De modo que todo esto, y el examen que hizo el doctor Moya sobre los restos que tampoco voy a entrar en descripción de los restos, pero parece que padeció de niño una parálisis cerebral, de la que también salió adelante, era fuerte, pero vamos, que era una personalidad muy difícil. Todo eso ha quedado reflejado en la crónica, donde dice López de Ayala: fue el rey don Pedro asaz grande de cuerpo, y blanco y rubio, excesiaba un poco la falda, era muy cazador de aves, fue muy sofridor de trabajo, era muy temprado y bien acostumbrado en el comer y beber, dormía poco y amó mucho mujeres, fue muy trabajador en guerra, fue codicioso de allegar tesoros enormes. O sea que con estas 4 líneas lo define muy bien, Ya después la interpretación que se le dé a la historia, yo creo que en eso pues, esta jornada habrán contribuido todavía más a definirlo, a enfocarlo mejor cada vez. La investigación de la imagen del rey
pues nos aproxima a esa dificultad inherente en este tipo de estudios, porque todo está muy disperso y las fuentes iconográficas son muy diversas, muy dispersas, aquí y allá, y muchas veces cuesta trabajo incluso recoger esos testimonios. Los testimonios más claros son, como dije, la dobla de oro, la llamada de cabeza, y el sello secreto, el sello de la autoridad. Esos son los testimonios, diríamos, más fiables. Después, resulta interesante la inscripción Dominus mi adjutor et ego dispiciam et nemicos meus. El Señor es mi ayuda y despreciaré a mis enemigos, que aparece tanto en las doblas de oro como en los reales de plata. Es una expresión ante esos enemigos, los veía por todas partes, pero además que eran unos enemigos reales, no eran ficticios, y que curiosamente también vemos en las puertas del Salón de Embajadores del Alcázar, porque los salmos que escoge para que aparezcan en la puerta y todas las inscripciones que hay allí son unas inscripciones de contenido religioso, pero parece que están, el Evangelio de San Juan también, parece que se están refiriendo, como ya dije yo en mi libro sobre el Alcázar de Don Pedro, se están refiriendo a esa situación ya límite del final de su reinado. De modo que ahí hay un testimonio, igual que también esa oración eucarística que aparece en la Jamba y Dintel de la que algunos dicen que fue la capilla del Alcázar, y que, en fin, bueno, aquí se refiere, son los versículos 6 y 7 del Salmo 117, que aparecen objetos de la época y también, como les digo, en el interior del palacio. De modo que es, como les digo, la referencia más clara que tenemos a lo que pueda ser la imagen del rey, esa imagen dolorosa, atormentada, de rey justiciero. Yo siempre le llamo justiciero, no le llamo cruel, pero que de cualquier manera creo que habrá quedado más definida a lo largo de estas jornadas que habéis tenido y de lo que más o menos haya podido dar idea estas pobres diapositivas. Muchas gracias.